recordatorio visceral de que el poder ya no obedece reglas. Imagínate que el gobierno polariza narrativamente la sociedad, aún más de lo polarizada que ya está. Imagínate que la muerte de esta mujer a manos de ICE. Poder no obedece reglas. Te la noto. Te la noto. Imagínate que la muerte de René Gut en Minneapolis, en la misma ciudad donde falleció... ¿Es Martin Luther King? No, Black Lives Matter. Ya. Simboliza la fragilidad de las identidades que estamos sufriendo. Imagínate que el ataque armado a la cancha de fútbol en una urbanización muy exclusiva de San Borondón, lo que está haciendo es quitándole la exclusividad. O rompiendo la burbuja. Pues en tu cabeza, estos pueden ser episodios aislados, pero en realidad no lo son. Responden a un patrón. Responden a un patrón que genera incertidumbre, que genera miedo, que responden a una sensación palpable de que estamos viviendo un cambio radical hacia algo todavía indefinido. Ese algo radical, ese cambio de era, si tú quieres, tiene un final que no está escrito. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite escribirlo, si es que participamos en ello. El primero ya lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Pero el tema es que estamos viviendo como en un mientras tanto. Estamos en un paréntesis. Ecuador. En un paréntesis. Un espacio liminal entre algo que era y algo que va a ser que no sabemos qué es todavía, donde los significados se están reescribiendo, donde las arquitecturas simbólicas se están reconstruyendo, se están remodelando, y donde las identidades personales se están reconstruyendo, que tiene tres dinámicas clarísimas. La primera, la que ya te dije, el poder como principio rector. Ya no obedece a reglas, el poder obedece al poder. La segunda dinámica... Y si no estás de acuerdo, jódete. Exacto. La segunda dinámica es la tecnología al servicio del poder. Ya no solo al servicio de las compañías dueñas de la tecnología al servicio del poder. Y el tercero, la veracidad de lo invisible. Existe lo invisible. Te lo explico. Que no lo veas no quiere decir que no está. Sí, tal cual. De hecho, lunes, en el podcast Racionalmente Irracional, le entrevistamos a Iván Sierra. Y él dijo, y voy a citar textualmente, Iván Sierra es un especialista en comportamiento humano, en demoscopía, es ecuatoriano. Y él dijo que desde la masificación de las redes sociales, cito textual, las grandes instituciones consolidadoras de significado se vienen a menos. ¿A qué se refiere? Cuando las ideologías políticas, cuando los partidos políticos, cuando las iglesias o la religión, cuando la educación, cuando la familia se vacía de significados, nosotros empezamos a estar en una suerte de neblina, de algo opaco. Opaco, donde las cosas dependen del depende, del yo creo, del a mi criterio, del en esto sí pero en esto no. Y en ese contexto, lo que está sucediendo, como dice el filósofo José Antonio Marina, es que estamos creando ciudadanos débiles que aceptan la autoridad por la autoridad, que no quieren involucrarse. Hablemos del poder como principio rector. Sí, porque hay que ir desmenuzando todas las cosas que analicemos uno por uno. Vamos. El poder está mutando estructuralmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se definieron una serie de reglas y de condiciones y de estatutos y de organizaciones, esas se están yendo al traste. Totalmente. Un ejemplo es, Estados Unidos tomó la decisión de salirse de 36 de esas organizaciones ya. De paso que las financiaba para que no le den la razón. Sí, porque ahora gobernar el poder, ya no hablemos de gobernar un gobierno, gobernar el poder ya no se trata... Ejercer el poder. Gobiernas el poder. Ya no se trata de leyes. Defíneme eso. Ya voy a llegar allá. No se trata de leyes, no se trata de normas, no se trata de instituciones per se, sino se trata de tu capacidad de ejercer ese poder. ¿Y por qué hablo de gobernar el poder? Porque el ejercicio del gobierno implica una suerte de transaccionalidad. Cuando tú ejerces el poder dices, yo me siento aquí y listo, chao.
Pero no solo es que me senté aquí, sino que convencí a los señores de cabina de que esta era la mejor posición para este nuevo año, por lo tanto tenían que ajustar las cámaras, tuvieron que ajustar el nombre que sale aquí abajo, con mi descripción, el que nos senté. Es decir, lo hice, pero además ¿Tuviste qué? Logré que no tuviese muchas objeciones. Por eso digo, gobernar el poder. ¿Okay? Hoy las decisiones de políticas dependen más de una intervención unilateral y un uso instrumental de la fuerza. Fuerza psicológica, fuerza mediática y o fuerza física. A ratos solo una, a ratos las tres juntas, a ratos dos de ellas. Entonces tendríamos que reescribir la banda presidencial y no decir mi poder en la Constitución. Mi poder en mi capacidad de ejercer el poder. La letra chiquita. Más en estas intervenciones unilaterales e instrumentales de la fuerza y menos en una constitución y menos en una idea de un orden basado en unas reglas. Ya. A eso me refiero con que... Gobernar el poder. Sí, con que el poder ahora es el principio rector, ya no son las reglas del juego. El mazo. El mazo está en mi mano, pero el mazo va donde yo le digo que vaya y no donde las reglas del juego me dicen que puedo pegar. Con una agravante. Tú quieres que yo ponga el mazo donde yo quiero ponerlo, porque te convencí que es el camino correcto. ¿Y tú eres quién? Yo soy quien puede ejercer el poder. ¿Y qué es quién? Depende, no en el caso de algunos países es el presidente. Ya. Directamente. Un ejemplo clarísimo. La intervención de Rusia en Bielorrusia. El presidente es bielorruso, pero el presidente depende de Moscú. Estados Unidos en Venezuela. A pesar de que sigue Delcy Rodríguez hasta ahora, ella tiene la consigna clara de que si no obedece lo que Washington le dice, tal cual. Está con tarea. La cumples, te quedas. No la cumples, pasa a la siguiente cifra. Hoy el poder es el principio rector, ya no son las reglas, ya no son las constituciones, ya no son los derechos. Lo que me lleva al segundo tema. Que el segundo tema es la tecnología. Ya podemos hablar de cuáles son las implicancias. Porque el segundo tema es que esto se da, entre otros motivos, por el apoyo de la tecnología, por la masificación de la tecnología. Decía hace un rato, la masificación de lo que sucede en las redes, la hiperconectividad, la hipercomunicación que estamos viendo, permite esto. Entonces la tecnología está determinando también la geopolítica. Mira tú el caso de una elección de un presidente en Estados Unidos que tuvo el apoyo de troles y de redes que no pertenecían a los Estados Unidos, como un ejemplo. El control político y la gobernabilidad ya no pasan por la institucionalidad, no pasa por los consensos reales, pasa por los consensos creados en redes sociales. Y tú tocaste un tema que en verdad no quiero que lo dejes pasar, pero creo que ahí va jugando. El tema de Minneapolis. Sí. Y yo quiero equipararlo a algo que pasó en Chile unos 15 años atrás, poder ser, o 10 años atrás, en donde un carabinero le dijo alto a un conductor de un carro, no paró y le disparó y lo mató. Y lo primero que hizo el entonces presidente Sebastián Piñera fue salir a respaldar a su carabinero. ¿Tú ves alguna similitud con ese? El paso del 2025 al 2026 no nos trajo a donde estamos, ¿no? Esto se viene gestando. Esto se viene gestando. Es un proceso de descomposición, si lo quieres dar un adjetivo. Yo no adjetivaría el proceso, porque tiene sus cosas buenas, y tiene otras que son una mierda, pero tiene sus cosas buenas. Yeah. Luego, hablando por ejemplo del tema de la tecnología, hoy la tecnología juega muchísimo porque es parte de la infraestructura del poder cuando tienes datos, cuando tienes redes digitales, cuando tienes todas las plataformas que son capaces de influir en la opinión pública, que son capaces de influir en el comportamiento de consumo, que son capaces de influir en los procesos democráticos. Minneapolis, dos historias clarísimas. Por un lado, la gente de Minneapolis que dice que fue un asesinato. Esa es la narrativa del gobernador de Minneapolis. Pero por otro lado, el gobierno de Washington que dice, no, esta mujer es terrorista local. Dos narrativas. ¿Cómo ganan tracción esas narrativas? Por las redes sociales, por el esfuerzo que se hace en redes sociales. Si no, en una simple declaración de una rueda de prensa, ahí solamente eso no funciona. Y por cierto,
Punto de orden, no estoy en contra de la tecnología. Creo que la tecnología no es el problema es el analfabetismo digital. Esa es otra historia. Pero la intervención tan intensa de la tecnología en el poder hace que la política se convierta en un ejercicio técnico, en una habilidad. En una habilidad que privilegia la estabilidad funcional de quienes cooperan y sacrifica a la oposición. Un caso clarísimo, mire lo que está pasando con la justicia en Ecuador. Ya. Pero eso tiene que ver el manejo de la tecnología, ya no es de inteligencia, sino de una habilidad. Y la habilidad no es inteligencia, la habilidad es habilidad. Yo no estoy hablando de inteligencia, yo estoy hablando de técnica y para la técnica no necesariamente tienes que ser... Es habilidad. Ciertamente, por eso dije una técnica o una habilidad, claramente. En desmedro de la inteligencia. No necesariamente. Pero sí, probablemente. Lo grave, Ramiro, es que si eres muy hábil y muy inteligente, eres más peligroso aún. Claro, es como una mujer guapa e inteligente. Claro. Buenos días. Cogió el centro. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Buenos días, Ramiro, Andrés, ¿cómo Hola. estás? También saludamos a Daniel, que nos acompaña. Feliz año, Daniel. Feliz año, Andrés. No nos haya visto. Happy New Year. Happy New Year. Feliz año con J intermedia. Año. Buenos días. Buenos días. Yo no digo feliz año porque mi teclado es en inglés. Happy New Year. Ok. Sí, bueno. Estaba desarrollando, compañeros, el tema, Andrés. Dejémoslo que termine la exposición y un Por poco favor. para seguir, ¿no? Porque de esto que estamos hablando del poder y de la tecnología tienen un tercer elemento, ¿Qué es? que son los relatos. ¿No? Terminamos en lo mismo tú siempre. necesitas, sí, porque necesitas construir estos falsos consensos, necesitas validar creencias y necesitas legitimarte. Y la manera para hacerlo es con relatos. Hay una historia que me parece muy simpática al respecto, es una historia vieja. Dicen que alguna vez Nikita Khrushchev, el líder soviético, le dijo al presidente Richard Nixon: si la gente te dice que hay un río invisible, no le digas que no existe, construye un puente invisible. Qué interesante. Es puro relato. Es pura historia. Y hay que entender que el objetivo de la comunicación política hoy es hacer que la gente sienta cosas a nivel básico. Ira, miedo, esperanza. La comunicación entonces tiene que empezar a priorizar emociones primarias, emociones viscerales sobre argumentos, por sobre argumentos racionales complejos. Estados Unidos, Venezuela, ¿cuál es la argumentación? El mito de gobierno fundacional de Estados Unidos que te habla de libertad, derechos y democracia. Ese fue el primer argumento que se esgrimió. Y luego vinieron todos los demás y podríamos discutir si esos van en contra o no del mito de gobierno fundacional de los Estados Unidos. Esa es otra historia. Pero si lo ves desde la perspectiva narrativa, la justificación para la intervención, la primera justificación, pasa por ahí. Luego, estaban de alguna manera conectando con, por un lado, el miedo de la gente y por otro lado con la esperanza, ¿no? Entonces, esto también empezamos a ver, esta invisibilidad de la que yo hablaba al principio, es porque está construida sobre ficción. La ficción es invisible, excepto en tu cerebro, en donde crees que es absolutamente cierto, y aquí podemos volver a esta historia que siempre les digo, que tu cerebro no diferencia ficción de realidad, pero es que así es como se construyen los mitos de gobierno, a través de relatos, a través de narrativas simbólicas, unificadoras que legitiman gobiernos, que legitiman políticas de Estado, que legitiman acciones y que generan una suerte de consenso público, ¿no? Que evocan esperanza y que te generan un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que empezamos a entender desde la perspectiva filosófica es que cuando tú tomas una decisión, no solo estás tomando la decisión, tú vas a decir una obviedad torpe, y la respuesta es no, hay algo más que subyace en el comentario, y es cuando tú tomas una decisión, sí, tomas la decisión, pero sobre todo estás trabajando en tu identidad. ¿Quién eres? Tus decisiones, desde el punto de vista filosófico, tus decisiones estructuran tu ser. Construyen tu yo. Claro, tu ser, tu yo, ponle el nombre. Y las decisiones colectivas y las decisiones políticas construyen tu yo tu social. Exacto. Y como seres sociales empiezas a privilegiar tu yo social a tu yo personal. Y puedes estar en desacuerdo con lo que hizo Trump en Venezuela. Pero el yo social está de acuerdo. Exactamente. Y Tal entonces cual. destruyes tu propia forma de pensar y te pones en la ola. Y una vez que estás en la ola, tienes que surfearla.
A eso te dejo a ti. Pero tienes que... Cecilia también es Del mar. del mar. Pero un poco lo que te estoy tratando de decir es que efectivamente que el poder y la tecnología necesitan de los relatos para construir consensos, para validar las creencias, para legitimarse. Pero si esto es así, significa que podemos también tener relatos que regeneren. Podemos construir relatos de unidad o relatos de innovación o relatos de justicia compartida que puedan generar, que puedan fortalecer democracias que hoy estamos debilitando. Porque esta trilogía de dinámicas, el poder como el poder, ¿no? Como principio rector, la tecnología sirviendo a ese principio rector y la realidad de lo invisible, lo que está haciendo es que se está carcomiendo la democracia. La democracia empieza a convertirlo, y están en los estudios, la democracia empieza a convertirse en contingente. Puede haber como no puede haber. ¿Y por qué? Y con esto termino. Pues cuando tú le preguntas a la gente si la democracia le ha servido para que mejore sus estándares de vida en Latinoamérica, al menos, la respuesta es no. Es correcto. La gente aquí no cree en la democracia. Luego, solo los bandidos quieren la democracia porque es la que lo cobija. Luego, ¿qué hacemos? Yo me tomo un café. Tómate el café y vamos a ver, Cecilia, y después Daniel. Pero de nuevo, esto es una tesis que estoy construyendo y la idea es que la discutamos y me digas, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo o eres un genio. Cualquiera de las tres opciones son válidas. Yeah. Pero si siempre tienes la razón. No, hoy vengo humilde, es el 2026 y es el primer programa. Justamente yo quiero preguntarte dos cosas. Primero, los algoritmos, cómo influyen, si son creados los algoritmos con relación a los usuarios o con relación a, por ejemplo, cuando hablamos de política, las tendencias políticas o las personas que quieren gobernar. Esa es una falsa dicotomía. ¿Ya? O, dicho de otra manera, ambos dos el par. ¿No? Hay algoritmos los algoritmos, sobre todo en redes, se alimentan de tu comportamiento dentro de las redes. Te generan sesgo de confirmación. Sí, pero se van alimentando y van aprendiendo de tu propio comportamiento en redes. Luego son construidos en parte por la gente. Pero para que llegues a esa instancia en donde el algoritmo sepa que tiene que aprender de tu comportamiento, alguien le dijo, aprende del comportamiento de Cecilia. Luego hubo una cabeza pensante o un grupo de cabezas pensantes que dijeron, a ver, necesitamos que el algoritmo aprenda a hacer esto para generar la ilusión de lo demás acá. En ese sentido, ¿quién está gobernando? ¿El que genera el algoritmo? Porque los usuarios no se están gobernando al momento en que el algoritmo influye o estudia. Gobierna quien ejerce el poder en las distintas instancias en donde se ejerce poder. Mira el ejemplo de... Quien te da el cocacho, ese es el que gobierna. Ese es el que gobierna. Y ahora, un poquito aterrizándolo a Ecuador. En este año y el último mes, el mes de diciembre, que hubo muchas noticias de sicariatos, ahora tenemos enero con diferentes noticias, tanto a nivel de justicia, a nivel internacional. Tenemos también el silencio, de cierta forma, por parte del presidente de la República. Y en este espacio, la narrativa, ¿cuál está instaurándose en la ciudadanía ecuatoriana? El silencio presidencial es una manera de ejercer el poder. Pero ¿cuál es la narrativa que se está instaurando? ¿O por parte del Ejecutivo o por parte del presidente, de la ciudadanía? Imagínate la siguiente situación. Vayamos al futuro y decides tener hijos. Y uno de tus hijos, un poquito ya más crecido, te empieza a presionar con que quiere un chocolate, quiere un chocolate, quiere un chocolate, quiere un chocolate, y tú decidiste no prestarle atención. Finalmente no come el chocolate. ¿Quién ejerció el poder? ¿Y qué pasó con el niño? Entendió que debe dejar de joder con el chocolate. ¿Tú crees que la ciudadanía va a acostumbrarse al nivel de... Aprendió. ¿Tú crees que la ciudadanía va a aprender, en este caso vamos a decir, a callarse con las demandas que tienen? Yo creo que en muchas instancias la ciudadanía ha aprendido a quedarse callada, o no a reclamar, o a entender que no tiene derecho a reclamar, lo cual es gravísimo, no estoy de acuerdo con ello, pero es lo que está sucediendo, lo que conversábamos con Ramiro hace un rato. Tiene que ver con tu ser social, con tu yo social, con tu construcción del entorno social, del cual quieres ser parte. Siendo seres sociales, tú quieres ser parte de un grupo particular, y si tu grupo se comporta de una manera, tú debes comportarte de esa manera o te van a votar de ese grupo. Hay una psicóloga que sostiene que la muerte social es más crítica, más dura, más difícil de sostener que la muerte física. La sientes más. ¿Perdón? Porque el sujeto sigue viviendo.
Lo que era la muerte civil. No, la muerte, cuando digo la muerte, imagínate que los no cuatro... ser considerado ni tomado en cuenta. Imagínate Por eso eso te lastima. Es más Imagínate- difícil porque el sujeto sigue viviendo. No, tú la sufres más. Porque Imagínate... sigues viviendo. No, Él se refiere a- Si no tú tiene- eres un sujeto... no si tú pasa eres- por- no pasa si por tú lo eres que el lo- sujeto es que que no- eres víctima de la muerte social, claro que es más pesada porque la otra víctima de la muerte física ya no está. Sufren los deudos. Pero el que es víctima de una muerte social la sufre más porque todos los días sufre las consecuencias de esa muerte social. Esa es la perspectiva biológica. Míralo desde la perspectiva comportamental. Y el tema es, que además es ridículo. Los cuatro tenemos un chat de WhatsApp y el día de mañana decidimos votarte del chat de WhatsApp. Ujú. Te va a ser muy difícil volver a venir a esta mesa si sabes que los tres te votamos del chat en el que estábamos los cuatro. Es a eso donde me refiero. Y si Sí. tú lo ves desde la lógica racional, es una idiotez. Sí, por supuesto. Sin embargo, te duele mucho más de lo que podría suceder. Dependiendo, yo creo que depende ahí de la madurez. Porque me han votado de grupos, ¿ya? Donde he ¿Por sido... qué? Donde he Tocaste sido... una tecla donde sensible. me han Así votado- veo. Sí, no, yo soy bien transgresor. Me han votado de grupos donde siempre he sido contrario a ciertas cosas. Pero en la vida real, ya no en esa virtual de los chats, donde solo son las frases, nos seguimos reuniendo y nos seguimos viendo como tal, me explico. La diferencia es que no sé por qué idiotez, discúlpeme el francés, pero este año he venido y voy a venir muy franco. Sí, ya. Ya, en mis No eres palabras. Solórzano, ¿no? ¿Ah? ¿Eres Solórzano o Franco? Solórzano Salazar Franco, Ya. ahora. No sé por qué la gente dimensiona más lo que sucede en los chats o redes sociales que lo que sucede en la vida real. ¿Me Porque- explico? porque Le esas- ponen una carga emocional mayor. Es como que, oye, me están insultando por aquí, pero si te insulto acá, es como que, jajaja, me dijo tonto. Pero cuando me dices tonto acá, es como que, Dios mío, quiero es acabarlo. Porque la vida en redes se convirtió en la vida, no la vida en redes. Por eso Vivir es la que- vida real por es un eso acto de que- rebeldía. Vivir en Ecuador es un acto de rebeldía. Amén. Sí, señor, todos los días. Por eso es que estoy fastidiadísimo con este 2026. Están sucediendo cosas. Pero mi punto, Así comenzó. mi punto es Están por sucediendo qué cosas. están sucediendo esas cosas y cuando las analizamos cada una de ellas empezamos a encontrar ciertas coincidencias a nivel regional, a nivel global Sí, Patrones. y a nivel particular. Hay patrones. Bueno, todo cerebro busca un patrón siempre, Ya. pero acá lo estamos encontrando. Sí, Sucede- claro. Es, Esto es- como que viene desde arriba, ¿no? Desde arriba viene todo y de abajo es como que te tienes que acostumbrar, es como que... Siempre yo traigo así este ejemplo. Que alguna vez en China había una plaga que se comía al arroz. Y entonces el gobierno chino dio una bonificación a quien lograra retirar esas plagas para que no se coman el arroz. Resulta que tuvieron éxito y la retiraron hasta que después se dieron cuenta que había otra plaga que era comida por la plaga que habían exterminado, que ya se comía las raíces. Y tuvieron que volver a poner. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Que cuando tú crees que estás avanzando y encontrando una solución a muchas cosas, Estás resulta generando. que la estás cagando. Bueno, si revisamos la historia... Disculpen el francés, que hoy día he venido alterado. Si revisamos la historia, Yo la iba a buscar caída de los imperios, de característica para todos los hoy también. imperios, obedece a patrones bastante similares, guardando las distancias tecnológicas sobre todo, ¿no? Pero cuando ves la caída de Roma o la caída del Imperio Bizantino o la caída de Napoleón, Otomano. exactamente, obedece a ciertos patrones parecidos, ¿no? Es cuando crees que ya tienes la capacidad de ejercer el poder por el poder y todo lo demás te importa nada. Es uno de los patrones que se empieza a ver, porque empiezan a surgir ciertas Pero tú disidencias. acabas de traer a ejemplo esto. O sea, el mundo no está cambiando, el mundo está retrocediendo a sus tiempos originales en donde los territorios eran ganados por la fuerza, de los gobiernos eran impuestos, Pero- en donde la autoridad de la ley no era la ley, sino lo que el rey decía o el Pero es César cíclico. decía. Siempre ha sido así. La diferencia es que durante un Se tiempo, disimulaba. después de la Segunda Guerra Mundial, construiste una serie Organismos desarrollaste esta arquitectura simbólica Arquetipos. de la que yo hablaba, que te permitía justificar en nombre de esa arquitectura simbólica estas acciones. Pero hoy un poco, Y salieron derechos.
Por Que hoy ejemplo, no sirve. hoy un poco lo que está pasando cuando empiezas a ver las declaraciones desde Washington o de Carondelet es que esas argumentaciones ya no son válidas, ya no es por la democracia, ya no es por la libertad, ahora es por el petróleo. Es por el imperio. Ahora es para que me devuelvan, ahora es por para el que me imperio. devuelvan lo que se me han robado, ahora es porque me toca, punto. Me quedo sorprendido. Luego, estos mitos de gobierno, la pregunta es, ¿desaparecen o no desaparecen? Y mi tesis es que están mutando. Hace un par de años, cuando el Nuevo Ecuador se lanzó como concepto, yo decía, ¿dónde está el contenido? Es que no necesita contenido. Para estas eras, el Nuevo Ecuador es correctísimo. Seguir utilizando el Nuevo Ecuador es correcto, construido sobre la base de qué? Construido sobre la base del silencio, construido sobre la base de lo que nosotros creemos y podemos especular qué es y luego no es, porque está en constante cambio. Se está construyendo y no sabemos cuál es el final. En el pasado, los Se está gobiernos... construyendo a una velocidad que va más allá de lo que podemos pensar muchas Todo veces. se está construyendo a una velocidad ridículamente rápida, pero el punto es que en el pasado, para que tú te sumes a una corriente de opinión, o te sumes a una causa, o te sumes a una idea, o apoyes un gobierno, debías recibir la visión final, ¿no? El objetivo. Vamos a construir la década de los 60 en Estados Unidos. Qué pena usar el mismo ejemplo, pero es que hay mucha literatura sobre el tema. Cuando Kennedy dice vamos a llevar al hombre a la luna y lo vamos a traer de regreso sano y salvo, era una visión clarísima final. Casi una epifanía. Hoy no tienes esa visión de qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que pasar esta década, no. Hoy lo que tienes es yo tengo el poder y tú tienes que aceptarlo. O tienes que ser más fuerte para que tú tengas el poder. La diferencia es que la década de los 60 y 70 creaba sobre hipótesis, sobre el deber ser, de lo que quería. Y ahí surgieron muchos movimientos en ese sentido. El problema de la década actual es que ya no hay espacio a las ideas, porque estos aparatos están consumiendo las ideas. Entonces ya nadie piensa, nadie repiensa cómo deben ser los países. Entonces surgen lo que surge y viene a abarrazar lo que se construyó. Entonces tú dices, ¿y ahora qué? Si resulta ser que desde el discurso de los poderosos nos están cambiando el mundo y nos están diciendo lo que era ya no es, sino que ahora viene un nuevo orden que se está construyendo en virtud del qué, de lo mismo de siempre, del poder de quien tiene las armas, punto. Yo no lo limitaría a las armas, estoy de acuerdo en todo. De hecho, suscribo tu comentario porque abona a la tesis que estoy planteando, pero no lo limitaría solamente a las armas físicas, ¿no? Como decía hace un rato, Sí. tienes tres Puede ser. instancias de poder, Ujú. de fuerza, de ejercer fuerza. Es mediática, Sí, sin es duda. mediática digital sobre todo, es física, ¿sí? Las armas, De hecho, creo que o es- parte por lo mediático digital. o es psicológico, ¿no? Pero para tener lo mediático digital necesitas sustentarte en lo real, en el poderío. No necesariamente puedes hacerlo desde la perspectiva mediática y real, construyendo una narrativa falsa que la gente considera que es cierta, porque tú no puedes diferenciar ficción Ok. de realidad. Ok, entiendo. Pero si te das cuenta lo peligroso a donde se dirige el mundo con Sí, este es comportamiento. apocalíptico. Total. Sí, ciertamente. Total, donde ya estás rompiendo el orden establecido, donde la estructura de unas reglas básicas de convivencia te valen 3 atados, y donde el imperio del más fuerte es el que predomina sobre el de la razón, aparentado en una supuesta conveniencia de lo que estás haciendo bien era necesario, aunque no sea legal ni democrático, lo estamos justificando todo. A ver, desde las cavernas hasta hoy, el imperio del más fuerte siempre ha sido... Total. Siempre Pero ha estado, vivíamos ¿no? en una suerte de puesta en escena Pero diferente. ese es el tema. Antes tenías unos niveles de teatralidad que hoy ya no necesitas. ¿Por qué no necesitas? Esa es la clave. Los porqués. O quizás esos niveles de teatralidad son más potenciados por las nuevas tecnologías. Es que hoy cuando alguien te dice simplemente que es porque es, ya no hay Sí, porque sí. teatralidad. Ahora, Exacto. imagínate tú el imperio español con toda su conquista, con redes sociales, hubiese caído antes que mucho, o sea, no hubiese durado tantas décadas. Depende de qué lado estaban los troles. Ok, muy bien, muy bien. Depende de quién manejaba el poder de la media. Me Es que en refiero a efecto- la media Por eso digo, comunicación. la una dinámica es que el poder es el principio rector y la segunda dinámica es que la tecnología está al servicio de ese poder como principio rector.
Estaba viendo, perdón, déjame interrumpirte solo un momentito. Terminé de ver la serie La Casa de los Dragones, ¿ok? No sé si la han visto. No. Es la precuela de House, House of Cards, No, No, pero no, estoy no. confundido con Doctor House, No. ¿no? Games of Game of Game of Thrones. House. Es la precuela. Ah, A House no Pero tenía nada que ver. hay un asesor que le llaman la mano del rey. The Hand, The Hand. Ajá, la mano. Entonces, él decía en el imperio, La mano, decía. la mano le decía que hay una política más fuerte que la del rey, que es la que destruye los imperios, que es la política del susurro. ¿Ok? O Es chisme, o El chisme. chisme. Que chisme que te destruye las bases Claro, del claro, pueblo. que te carcome. Entonces lo traigo a esta época y es la política del fake news, que te va a destruir todo lo que tú cimentaste con buenos valores, de pronto te comienzan a bombardear con otra narrativa y por mucho que tengas buenos valores, la gente va a creer lo que está más cerca de él. ¿Me explico? Ujú. Entonces, y al final digo, los imperios también cayeron por eso. Los imperios también cayeron porque se desmoronó su base moral, ¿ya? En algún punto que ya fue insostenible. La base moral, Sí, señor. La base moral de los imperios es lo primero en caer. ¿tú crees, y esto ya es una pregunta al aire, ¿tú crees que a la gente le interesa la base moral de un gobierno o le interesa su bienestar particular independientemente de cómo te lo ofrezca? Donde su bienestar es su base moral. Claro, que Claro. no es la base moral. Ahí bien, ¿qué es base moral? Lo que es bueno, para ti Yo- no es para sí, mí, no, no, es para... pero, a ver, perdóname, es pero mis una- códigos donde la gente Eh, entiende que está. tu comportamiento inmoral me afecta, sea económica, social o seguridadmente, te jodiste. Pero A perdóname ver. un segundo, ¿en qué momento, quién más que... ¿Quién es el que dice ¿quién que es? determinó que ese comportamiento Ah, que ha uno calificado mismo. de inmoral? No Uno necesario. mismo, uno Entonces mismo. No, es- uno mismo porque es creencia. A ver, entonces a eso voy, es excluyente. Por eso, para mí, es inmoral que tú vayas a la función pública a hacerte rico, a cobrar coima, a vender problemas para ofertar soluciones. Lo es. Pero hay personas que trabajan y hogares que trabajan formando funcionarios públicos, colocándolos en determinadas instancias de poder para hacer exactamente lo que para ti es inmoral. Para ellos es totalmente moral. Pero es inmoral. No para ti, pero no para ellos. A Para ver, ellos Ay, es ay. delito. vamos al Y lo tema. saben. Sí, porque No. hay una ambigüedad que no... En eso Yo no estoy coincido en- completamente con A ver, ustedes, cuidado. creo que coincido con Daniel. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. O sea, Punto. simplemente ahora que, que No. queramos, para Depende. mí, depende de o sea, Un Hay ejemplo, normas. ¿acaso meterse en la Embajada de México no era total? no, y yo considero Ilegal. que Lo sí, es. en efecto Ya, lo dicho es. que no. nadie ha Pero dicho que no. resulta que el alto porcentaje del país lo aplaudió. No lo sé. Sí, señor. No lo sé. ya Sí, no- señor. ya no lo sé. Pero no significa, sé. incluso aunque la mayoría lo haya aplaudido, no significa Está bien que para sea la mayoría, correcto. pues. No lo sé porque es tu verdad. Está bien para la No, 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 mayoría no, y no, esa es la sí, que sí, te lo que puso el dice- voto y no te lo sé. sentó ahí. Lo que dicen las encuestas es lo que dicen las encuestas, punto. Pero, Las pero- encuestas son. Ay, las encuestas dicen cualquier circunstanciales cosa Ya hoy en está, día. cuestionate todo. Pues. Sí, es a ver, que- ayer se publicó una entrevista al autor de un libro que se llama La democracia imposible, un francés. Se llama Pascal Boyer. Quiero leerles un extracto que me parece extraordinario. Y hablando de su libro, la democracia imposible, él dice, la tesis del libro es tan simple en su formulación como desestabilizador en sus implicaciones. No nos adherimos a ideas políticas porque sean más coherentes o más verdaderas que otras. No, tampoco elegimos a nuestros dirigentes sobre la base de sus competencias. Y no, la polarización no es ni una deriva reciente ni un accidente de recorrido que se podría corregir a golpes de pedagogía cívica. Nuestras opiniones políticas funcionan primero como señales de pertenencia, nuestros razonamientos como instrumentos de justificación y de persuasión y nuestras fidelidades partidistas como mecanismos coalicionales heredados de un pasado evolutivo de bien anterior a la invención del sufragio universal. Somos seres
sociales. Y hay un par lo hemos hablado acá, un par de filósofos franceses, uno de ellos de apellido Mercier, él dice que desarrollamos nuestra capacidad de razonamiento lógico solo para poder construir las explicaciones, las justificaciones a nuestros comportamientos irracionales. 99.9% de tus decisiones son subconscientes. Sistema 1 de Kahneman, no piensas en ellas, actúas. El tema es que ¿cómo actúas? Actúas bajo modelos de sesgos o de heurísticas o de atajos mentales que te llevan a actuar de esa manera, producto de aprendizaje y de una serie de experiencias. Uno de esos atajos mentales tiene que ver con sesgo de confirmación, como decía, el otro tiene que ver con ser parte de esta comunidad. El sesgo de confirmación reafirma que eres parte de una comunidad. Luego, cuando tú tomas una decisión electoral o cuando tomas la decisión de apoyar lo que hizo Estados Unidos o de apoyar lo que hace un presidente de la República, lo que estás haciendo es que estás dando una señal a tus pares y a los demás de quién eres y a qué grupo perteneces. Más allá de si estás de acuerdo o en desacuerdo, porque más importante que estar de acuerdo o que analizar críticamente una situación es ser parte de. Es pertenecer, pero también depende a qué perteneces. O sea, pertenecer a cualquier cosa. Perteneces a lo que tú decides pertenecer, a lo que tú crees que, a lo que se pero si tú me identifica estás diciendo con tu que yo. no, que al final ya puedes no estar de acuerdo con eso. Pero lo Sí, que más pero, prima es pertenecer. pero públicamente no vas a cuestionar. Vas a cuestionar al grupo hasta la instancia en donde sabes que no te cuesta la separación de ese grupo. Tú puedes estar en desacuerdo en un par de temas aquí, pero no vas a estar en desacuerdo en todos, porque si no, en la próxima conversación no vas a estar. Eso es poder. ¿Has escuchado? Así que ponte de acuerdo Yo en algo, dije si aquí, no yo dije está el aquí, vine próximo para viernes, quedarme. Mi rol es estar en desacuerdo en todo, señor. Es como esa... Te comes toda esa... Por Sí, eso que señor, estás así. sí, señor. Soy el judío número 12. Ahí tienes un problema, porque yo estoy de acuerdo en que estés en desacuerdo. ¿Ya ves? Luego tú no puedes estar de acuerdo conmigo en estar en desacuerdo. En Luego eso, tienes ¿no? que empezar a acordar. Tienes que cambiar. Y estamos Tienes que en empezar a 2026. acordar con las cosas que digo. Estaré en desacuerdo siempre con eso. Oye, Andrés, algo que vengo pensando, cuando los Estados Unidos sacaron al señor Osama Bin Laden, yo tengo en la mente la mesa de situación en que estaba la secretaria general Hillary Clinton, el presidente Obama. Eran 4 personas que estaban en la Casa Blanca y casi que lo pasaron en directo. Ujú. ¿Por qué actuaron de distinta manera ahora? Pues son otros tiempos. No, En ese ya entonces sé. no había redes No. sociales que transmitan las cosas. Pues. Pero ahora sí. Pero lo Donald han Trump hecho. dijo que lo había visto en directo. Él sí lo vio. Sí, pero ¿por qué se está escondiendo? Porque tienes que editar la historia, tienes que crear la narrativa correcta. Hay unas que se construyen sobre la marcha, hay otras que se construyen ex post. Y hay otras que se construyen previamente y luego desarrollas la historia para... Y hay otras que se Yendo construyen. a los extremos, es realmente, voy a ser conspiranoico solo por un instante para fines pedagógicos. ¿Fuimos o no fuimos a la luna? ¿El hombre estuvo en la luna o lo filmó Stanley Kubrick en Hollywood? Hay una película, por si acaso. Hay una Sí, película muy buena de que simulaban... por si Armstrong pisando la luna diciendo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. No, Linda frase, bueno, súper inspirado en ese momento, me imagino que era la falta de gravedad. Claro. O alguien lo escribió. O es un guión. Si exacto, llegas a la luna, di esto. Ese es mi punto, ¿no? Entonces, un poco, a ver, vamos al lado positivo de esta historia que estoy viendo que se empieza a desarrollar. Y es que el lado positivo es que si esto obedece sobre todo a relatos que tienen que sostener este poder por el poder y esta tecnología apoyando el poder, puedes construir los relatos opuestos, las narrativas positivas que hagan el contrapeso. Ahí el problema es quién es el líder de opinión, de qué lado de la historia quieren estar cada uno de ustedes y si hay o no alguien que esté dispuesto a jugársela desde esa perspectiva. Alguien que se está dispuesto a jugársela es nuestro compañero Javier Segarra, que se integra desde este instante A a esta la edad. mesa de diálogo. Yo no hago nada de su edad, yo le doy la bienvenida. Todos Este señor vamos no a le llegar pare a la bola. misma edad, Hay sí. que ver si es que llega también. Ojalá No todos llegan. Ojalá no me toque enterrarlos. No. Caramba. Diríjase a donde fue el comentario. Oye, Bien pero no me hecho, mire. señor Salamero, bien hecho, No me señor. eche a mí. Bien Porque yo ya hecho. llegué a la de él. Tranquilo. Caramba. Usted es el que Buenos no días. llega. Él Buenos está días. diciendo muy claramente, hay Sí. que decir, no me toca enterrarlos.
Claro. Lo incluyó, señor. Punto. No, yo no me siento aludido. Buenos días. Pero reclamó. Digo, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Puedo preguntar? Pero obvio. Es que Preguntar, opinar. Parecía una conversación muy profunda. No hay que parecer, es una conversación muy profunda. Y cuando Andrés dijo ira, miedo y esperanza, venía manejando y dije, ¿y cuáles son las consecuencias de aquel que tiene ira, de aquel que tiene miedo y de aquel que tiene esperanza cuando por las redes le dicen lo que le tienen que decir? ¿Cuáles las consecuencias? El empujar... Déjame separar las positivas de las negativas. Y la positiva solo uno, solo he citado esperanza, positiva. Las otras dos, miedo e ira, son negativas. Estas emociones negativas lo que hacen es que te apoyan el contagio de las narrativas. Cuando quieres construir una narrativa que tenga mucha atracción, tienes que meterle mucha emocionalidad negativa. Así están funcionando los algoritmos. Porque se han dado cuenta que eso te dispara la necesidad de participar, de poner un like o poner un dislike o escribir eres un HDP. En la medida en que haces eso, ya te enganchaste en la conversación. Pero al final del día necesitas algo que te mantenga vivo, que haga que quieras salir de la casa y venir a la radio. Y esa es la esperanza. Cuando tú analizas el comportamiento previsto para los ecuatorianos para el 2026, y esto es trabajo de alguien más, de Iván Sierra, Negocios y Estrategias, a quien lo cito porque de él es la fuente de esta información. Cuando tú analizas al Ecuador, esas son las instancias que hay: miedo, ira y esperanza. Y añado una más: apatía. Porque esto tiene toda una tesis científica, y de nuevo, yo no soy el especialista, tendríamos que traerlo para que nos lo explique, pero en mi corto entendimiento del tema, tienes dos opciones: que los positivos y negativos sean activos o sean pasivos. La cuarta emoción más importante para los ecuatorianos presente ahora es una emoción pasiva, es apatía. Tienes miedo, te sientes frustrado, estás enojado, estás emputado, pero tienes empatía. ¿Qué significa eso? Que no estás dispuesto a hacer nada todavía. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esa ira y ese miedo llegue en un momento en que tengan un punto de inflexión y esa apatía se convierta en acción y entonces tengas agentes en la calle. ¿En qué momento se da eso? Y esto es interesante. Creo que esos puntos de inflexión pasan cuando los niveles de esperanza bajan a índices tan chiquitos en que dices, ya no tengo nada más que perder. Nos vamos al todo por el todo. ¿Cuál es mi preocupación? Que como se están dando los acontecimientos hoy, estamos llegando a ese punto de inflexión. Y el problema de una, llamémoslo, revolución, el hecho que salga gente a la calle a reclamar por sus derechos, podemos por conceptos decir que es una suerte de revolución. ¿Okay? Cuando se da eso, tú sabes cómo empieza, nunca sabes cómo termina. Entonces puede terminar para bien, pero puede terminar para peor. Hoy Ecuador está enojado, frustrado, tiene miedo, ira, enojado, pero está apático, está inmóvil, porque cree que las cosas van a ser mejor. Cuando tú le preguntas a la gente, y esto es interesante, cuando tú le preguntas a la gente, ¿cómo crees que le va a ir al país? ¿Mejor, peor o igual que el año pasado? Probablemente haya más gente diciendo igual, algo peor o muy poco mejor. Pero cuando tú le preguntas cómo crees que a ti te va a ir el próximo año, todo el mundo empieza a responder mejor. Es inversamente proporcional al tamaño del universo de cómo crees que te va a ir al país, menos bien que a ti como persona. Porque entendemos que tenemos la creencia de que el resultado de cómo te va es producto de tu gestión, no de la gestión de otros. Esto es interesante, pero como te decía, el punto de inflexión está cuando el índice de esperanza llega tan bajito que tú dices, no tengo nada más que perder. Vámonos con todo, hagamos un cambio ahora sí radical. O sea, analiza la historia contemporánea del Ecuador. Los puntos de inflexión han sido cuando la gente dice, no, esta mierda no me la aguanto más. O sea, esa apatía actual de pronto va a estallar. Se puede convertir se puede revertir en una acción que te lleve a algo más crítico. Tanto es verdad lo que dice, perdón Javier, un ratito, un día como hoy se implementaba la dolarización y una semana después se caía Maguad. O sea, lo que trato un poco de graficar lo que tú has dicho es que hay cosas que van en ebullición y ya el momento no se puede detener la olla de presión. Perdón, Javier. Dale.
Y cuando Cecilia preguntó por qué el silencio del presidente y tu respuesta fue, eso es parte de ejercer el poder, yo coincido contigo. O sea, aquí estábamos acostumbrados, es que el presidente habla cada rato, ahora que no habla, ¿en qué quedamos? Te digo porque lo he vivido en esta profesión. Sí. Y lo otro, Claro, pasamos de un presidente que hablaba todos los sábados mínimo, más las cosas itinerantes que hacía, más las presentaciones, a un presidente que habla en redes. y más allá en redes, sí da entrevistas, pero son ocasionales, no son periódicas. ¿Qué es lo que le pasa a Donald Trump? Donald Trump, ¿qué hizo con Venezuela? Todo era por redes. De vez en cuando habla en el avión, con su gallada ahí, me imagino que son periodistas de toda la vida que están permanentemente cubriendo la Casa Blanca, y ya son parte de él. Pero era en redes. Y entonces, el que no se pronuncie, a mí no me preocupa, a mí me preocupa es quiénes son los voceros para pronunciarse. Ya sea un secretario de comunicación, ya sea un ministro, que ahí está el problema de este país. Porque habla el uno y la embarra el otro. Las contradicciones no son buenas. Y entonces, ayer te dijeron que no iba a haber problema de la energía. Hasta ayer que hablamos con Cecilia, con Jaime aquí, decíamos, pues nadie nos dice nada, y con Mauricio también. Nadie nos dice nada, ¿qué va a pasar ante la situación de Masar? Y por ahí salió ya, no, es que no va a haber problemas porque tenemos tanto, que han contratado con Colombia, que ni sé cuándo por acá. Pero nadie sale a decir, que me explico. Todo es manejo de redes. Y ahí voy a lo que decía Daniel. El mundo actual es este aparato. Te guste o no te guste. Y ahí hay un tema interesante, perdona que te interrumpa, Dale. pero no quiero perder esta idea. Y es que en lo digital pensamos que se mantiene el dictum de verba volant scripta manent. Las palabras se las lleva el viento, lo que está No es escrito así. permanece. Pero en el mundo digital es como el mundo oral. Hay una tesis de un especialista en medios y comunicación que dice que la digitalización nos está regresando al mundo de la oralidad, donde la comunicación era uno a uno, cara a cara, hoy es teléfono a teléfono. Pero obedece a los mismos principios de la comunicación oral, en donde las cosas se repetían y en la repetición se iban reconstruyendo, porque no puedes memorizar exactamente las palabras, e ibas incorporándole tu propio, digamos que tu propio matiz, ¿ok? Tu propio matiz. Es un poco lo que está pasando. Cuando hoy vemos que un funcionario dice X en redes y un funcionario de un mismo gobierno dice X más 1, y la oposición dice, mira, este dijo X y este dijo X más 1, aquí hay una contradicción. En realidad la gente no lee la contradicción, le importa un carajo. Porque es parte de la oralidad, es parte de las historias que se cuentan y que se dejan de contar y que se van Y añadiendo. además es y que un se van esfuerzo adaptando. pensar, pues no los obligas a pensar. Pero esa... Además tienes eso y el cerebro no está diseñado para pensar. Ya sabía que Pero- iba por ahí. Ah. Pero ¿a dónde quiero llegar? Vamos a la historia, para volver al punto del silencio. En la historia, los monarcas hablaban, guardando todas las distancias del mundo, no estoy diciendo que ningún presidente sea monarca, cuidado, pero los monarcas, los reyes, los emperadores, hablaban con el pueblo. No. No. Al principio sí, porque eran pueblos muy chiquitos. Ah, claro. Pero luego no. Simplemente tenían el Imperio Romano, Julio César tenía el Senado, que fue quien lo traicionó. De hecho, no fue el pueblo. Pero esa es otra historia. Tú también, bruto. Exactamente. Pero sí me hago entender. Entonces, no es que sea una estrategia nueva, es una estrategia que ya se usaba. Y como estamos dándole la vuelta, porque la vida es cíclica, la historia es cíclica, como le estamos dando la vuelta, estamos llegando a esa instancia de mucha oralidad. El tener presencia o no tener presencia, es mejor hoy no tenerla. Es parte de la invisibilidad de la que yo decía hace un instante, ¿no? Cada vez es más importante entender que el poder es el principio rector, que la tecnología está al servicio del poder y que se alimenta de la verosidad de lo invisible, lo que no ves pero crees que está ahí. ¿La tecnología está al servicio del poder o la tecnología es la que impera? No impera el poder, la tecnología está al servicio del poder. Si el día de mañana el presidente decide prohibir que
uses redes sociales y te elimina el internet en el país, te jodiste con las redes sociales. Y me invento, o sea, esa es hipótesis nada más. Elon Musk decide estar en contra del poder y él tiene otra red, o sea, de internet, y decide, por ejemplo, es más, él en Venezuela ha decidido dar por un mes internet gratis. ¿Quién ejercería ahí el poder? La empresa de tecnología, Pero quedémonos un instante en Estados Unidos antes de pasar a Venezuela. Y cuando Elon Musk se pelea con Donald Trump y pone los tweets en contra de Donald Trump, ¿qué hace? Le da más fuerza a su propia red social, porque él tiene la suya. Entonces, es que es cuestión de, bueno, ¿dónde está la audiencia? ¿Dónde está tu audiencia para que te escuche lo que tú quieres decirle? Vamos a la historia de Venezuela. ¿Qué crees que está vehiculando la red masivamente en Venezuela? ¿Las historias de Delcy Rodríguez o las historias de Maduro? La de Delcy. Porque está alineada. Ya Maduro ya fue, ya es historia. Nadie habla de Maduro en Venezuela. Entonces, Sí, pero- la red, de nuevo, la red, sí hay que entender que, a ver, de acuerdo a Harvard Business Review, un artículo de diciembre dice que sí, efectivamente se está construyendo un hub de muy pocas compañías, de hecho son menos de 10, que son un hub económico muy importante, pero son un poder económico, y el poder necesita de lo económico, sí, pero necesita de otras cosas también. Y generalmente el poder económico entiende que tiene que estar cerca del poder. Del político. Que es donde está el verdadero poder. Si no, ahí te explicas por qué la gente que tiene poder económico busca el poder político. Porque hay son un- distintos. pero- Y tienen distintos sabores. es que hay un distintos problema sabores. serio en nuestro país. ¿Cuál? El sector público y el sector privado, ese poder económico y ese poder político, andan separados siempre. ¿Quién lo Bueno, hoy por hoy el sector Pero si aquí público los empieza a ser empresarios poder han señalado económico. que se quejan de decir dijo? Eso y es en son- la... A ver, Pero es que es igual un en poder. igual que en Estados Unidos, el poder económico no trasciende, o mejor dicho, no trasluce a lo público sus discrepancias con el poder, jamás. Ok, pero Lo es que- manejan ya, casa pero adentro. a lo que voy es que no hay las políticas necesarias para que ese poder económico, apoyado por el poder político, pueda ejercer lo que se tenga que ejercer. Digamos que mejorar la producción, o no hablamos aquí de la agricultura. ¿Cuántas veces no hemos dicho que la cuenca del Pero- Guaya es pero- el granero pero, de Javier, Por Dios, y lo- seguimos hablando de lo mismo. El poder económico... Los cacauteros hoy no ganan más plata que antes. Sí, pero lo han hecho Los solos. camaroneros no Lo ganan han más. hecho solos. Pero Solos. puede ser Y que siempre lo se hayan quejan de a lo ver, mismo. a ver, yo te compro la idea de que lo han hecho solos en términos de gestión, pero si no tenían un entorno que permitía que lo hagan solos, no lo hubieran podido hacer. Lo pongo al revés. Si no es por los empresarios, no hubiera acuerdos comerciales. Entonces el poder político valió 3 atados. Seamos claros. Parcialmente de acuerdo. Seamos Estoy claros. parcialmente de acuerdo. Lo de la Porque- Unión Europea, perdónenme, eso es un empuje de mucha gente privada. Que dijeron, a ver, bueno, o nos alineamos o nos jodemos. Entonces el que tenía que firmar, por así decirlo, tuvo que ir, conversar, así ya está bien. No te digo que fue así tan rápido, pero obviamente se comenzó a negociar. Pero fue el poder, Canadá. ¿Por qué no se puede con México? Porque el poder político está peleado con ese otro poder político. Y sin embargo hay exportaciones a México. Pero bajo ese mismo argumento, Javier, no se puede cuando los poderes políticos están desalineados, pero Ujú. sí se puede cuando los poderes políticos están alineados. Por tanto, si no tienes la intervención del poder político, no tienes el acuerdo tampoco. Claro, pero primero está la intervención del poder económico. Más allá de cuáles sean las motivaciones, si no tienes la participación del poder político, no tendríamos los acuerdos. O sea, yo creo que... Pero a ver, el punto de la conversación acá es el poder político, no es el poder, no es el poder económico como tal. Y creo que es válido esa puntualización que haces. Pero un poco la tesis que estoy sosteniendo es que ese poder político hoy se valida también por el apoyo del poder económico, en este caso tecnológico. Pues no podemos cuestionar la veracidad de que
el poder tecnológico, los hubs tecnológicos, los Amazons, Metas, Alibaba y demás, no son... El poder y el control de la comunicación es un real poder. Ciertamente. Más que el mismo poder En político. el pasado, Claro. en el pasado los reyes decidían sobre las bibliotecas, los cuadros, las estatuas y las monedas. Hoy sobre lo que sale y te llega en este dispositivo. Finalmente, ¿no? Por ejemplo, no estoy seguro que puede ser Japón o puede ser India, no sé, en un país hoy ya se censura lo que está pasando en TikTok. No estoy seguro cuál país es, pero sé que está sucediendo, que el gobierno tomó la decisión de no permitir que sea totalmente abierto y libre TikTok. Y luego, claro, tienes esa preocupación, ¿producto de qué? De la experiencia, por ejemplo, de la primavera árabe, ¿no? Que se supone que estuvo promovido gracias a los dispositivos y esta posibilidad de masificar contenidos y lo demás. Lo que pasó en el tiempo es lo que tenía que pasar. Tenían que alinearse los poderes tecnológicos, económicos y el poder político. Hoy es más rápido. Hoy es Fíjate. pólvora. Sí, claro. Quien era muy amigo de Trump quiere poner el internet en Venezuela. Pero Venezuela, el 95% de la población no tiene un buen sistema de internet. Y además No lo tiene que sé. comprar un equipo. Ya no es que te va a llegar fácil la señal de este hombre. Es así. No lo sé, no conozco la realidad del El mercado 95% venezolano. Solo sé un poco mecabélico. Si yo quiero que el pueblo venezolano esté informado por Le lo que yo instalo quiero, todo. le doy todo gratis y le doy... Claro, ojalá sea así. Ojalá Pero sea así. vas a condicionar Pero- lo que vas pero- a comer a Claro, nivel de información. Claro. Tú Pero le es el- vas a dar, tú le vas a dar el menú. Ah, Y es increíble que quien se separó de Trump sea el que esté dándole la facilidad al pueblo venezolano para estar mayor informado, porque los servidores de internet o las operadoras de internet en Venezuela no funcionan. Bueno, No hay, hay hay- peor hay- hay una, astilla hay que la una- del mismo hay una- palo. ahí hay una complicación mucho más extensa y es motivo de conversación con otra gente que tiene que ver con el esfuerzo tecnológico que estaba haciendo Irán, Rusia y Turquía dentro de Venezuela, ¿no? Pero esa es otra Eso. historia. Esa es Andrés, otra historia. perdóname que te cambie un poquito de lo que estás hablando en este momento para lo que mencionaste antes de pertenecer, que sí creo que es una necesidad del ser humano pertenecer a algo. Pero con relación a cuando mencionabas que prefieres no discutir a tal punto de separarte del grupo De que te separen del grupo. o que te separen del grupo, yo, permíteme ahí, no sé si estoy tan de acuerdo, porque, por ejemplo, tal vez va a sonar soberbio de mi parte, pero cuando he tenido estas diferencias en grupos, yo no lo tomo ni siquiera personal, lo tomo como, bueno, yo ya no resueno, ya no estoy alineada con estas ideas y está bien, uno crece, uno se transforma, uno tiene nuevas ideas y encuentro un nuevo espacio con el cual compartir, no lo siento como un ataque personal ni por WhatsApp ni en la vida real. Y no creo que sea la única persona que tenga esta idea, asumiendo la responsabilidad de que tal vez yo he cambiado de ideas. La clave está en algo que tú también dijiste, y es que no solo dejas de pertenecer a ese grupo con el cual, por alguna razón, madurez si quieres, ya no coincides. La clave está en que te cambias de grupo. No es que dejas de pertenecer de grupo, te cambias de grupo. Mi punto es, no puedes estar totalmente aislado. No somos islas aisladas y no podemos vivir como ermitaños o kikimoris encerrados en una habitación dedicados a no hacer nada más que estar con uno mismo, porque llega un instante que eso hace que te sientas vacío. Parte de la preocupación que hay es que cuando vas a los teóricos y a los filósofos contemporáneos te dicen que estos dispositivos un poco lo que te están generando son esos vacíos de pertenencia, y por eso empiezas a ser parte de grupos que son mucho más radicales en redes sociales, grupos a los cuales no pertenecerías si tuvieses que hacerlo de manera física, presencial, ¿no? Lo cual te lleva a la polarización cada vez más extrema, ¿no? Y creo que es cierto, ¿no? Creo que estamos pasando de una sociedad del relato a una sociedad de insociales. O antisocial. O antisociales. No sé si anti porque... O asociales. Porque no es que estás en contra Sí, de, es verdad. sino en contra... Sí, o sea, a través de esto buscas reemplazar esto, ¿no? Estas conversaciones. Ermitaños sociales.
Sí, bueno, la ermitañez ya es algo que yo abrazo de vez en cuando. Me parece Claro. que Pero es de vez en necesaria, cuando. pero sí, no sí, sí, quiero sí. que me quieras, con que no me jodan es suficiente. No, la ermitañez va un poco más allá, como por ejemplo, Aprender a estar solo. Claro, claro, es hermoso estar solo y estar en silencio y que te puedas ir a surfear un día martes a las 10 de la mañana. Pero esa es otra historia. Claro, hay que ser vago para eso. Pero no Ah, Por tener mucha plata. No es cuestión de dinero, necesidad. es cuestión, Claro. es cuestión de decisión. Exacto. Es verdad. O de decir un día O se de van a la- orden. No, todos y me voy, se acabó. No. tampoco. ¿Cuántas Es como cosas? cuando te vas a jugar pelota, hermano. Sí. Y podríamos hablar de hablar pelota en urbanizaciones exclusivas, pero no lo vamos a hacer. Ya no en horario nocturno. Ya prohibieron el ¿Qué horario cosas? Hoy día he estado... Que ya quiere cerrar usted. No, estoy tratando Cuidado, de que hacer un todavía hay. cierre porque se han tocado varias cosas importantes, pero el meollo del asunto es que estamos volviendo a Maquiavelo. Bueno, nunca Hay se que fue. Nunca, llegar, exacto, nunca se nunca fue se fue. Maquiavelo. No, señor. Ya, Nunca estoy se de fue. acuerdo, acepto la, pero no me increpe, acepto el error. Es que Usted ha venido agresivo. Esta relación es una relación odio-amor interesante. Ya, déjalo ahí. En interesante. Es interesante. No, en amor-odio. El tema es que, sí, el dueño no es el dueño del mazo, sino quien da el cocacho. Y hay 3 que van a dar cocacho. China, Estados Unidos y Rusia. No más, señores. O se Pero está no. dividiendo No, el ya pastel. está, ya está. Pero siempre ha sido así. ¿Cuál es el problema? No, Sí, eso- No, No. a ver, ahí depende de qué teórico leas. Hay una tesis que sostiene eso que el sí, mundo pero- está volviendo de nuevo a Oriente, ¿no? Claro, ahí lo interesante es que la definición de Oriente es de Occidente. Pero antes que el Imperio Romano, el Imperio Chino. Y antes de eso, el egipcio. Y antes de eso. ¿Perdón? Y antes de eso. Eh, Era Estados Unidos el que le decía. a No, todo no, el no, pero mundo. No estoy existía hablando- Estados y- estoy- Unidos, pues estoy antes hablando- los egipcios otomano. no estaba Estados Unidos. No existía Sí, Estados claro, Unidos. sí. El otomano, Estoy, señor. estoy viniendo de Digo, China antes a de- Egipto a Roma por usar tres, me salté de por medio varias cosas. pero Otomano, Bizancio. el Bizancio es un imperio que obedece al rompimiento del Imperio Romano. O la en cuna su del momento. pensamiento en Pero- Grecia. O sea, Pero, ha claro, hecho algunos saltos. he hecho algunos saltos y han sido de carácter cuántico, pero para sostener la tesis que sostiene esta persona que te dice empezó en China y luego Egipto, luego Roma y luego Estados Unidos y estamos volviendo a China. ¿Qué tan cierto es? Pues no lo sé. El tema es que estamos jugando con fuego. Lo que sí está claro es que noten algo, que sí, uno, que estamos jugando con fuego, dos, que si algo entendieron los imperios en la historia es que el crecimiento venía por generar la conquista que te daba poder económico, y en el momento en que perdías ese poder económico global de tu región, empezabas a perder el imperio. Y tercero, ¿Y quién tiene la plata hoy? los chinos. China. Los rasgados. Entonces, Tienen un algo hay porcentaje. ahí, ¿no? Ajá. algo hay ahí. ¿Quién tiene Acuérdate, el oro? No la plata. acuérdate que El eres loro. mortal. El oro. El loro que repite. El oro. ¿Quién tiene el oro? Pero en todo caso, el punto es, iniciemos el año pensando en estas cosas, porque creo que nos van a ir afectando el día a día en el país, ¿no? Somos parte de una historia y hay que ver cómo lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela va a afectar positivo o negativamente. El entrevistado anterior esta mañana hablaba de beneficios positivos para los ingresos petroleros ecuatorianos. Depende de la óptica con la que Exacto, mires, hay que ¿no? ver Nuevamente. cómo se mueve la geopolítica, etcétera, 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 pero que nos va a tocar de alguna manera, sí, nos va a tocar de alguna manera, y los ecuatorianos, como les decía hace un rato, estamos en ese estado liminal, en ese mientras tanto de ver que las cosas sucedan, y mi punto es, bueno, sal del mientras tanto y decide hacer algo al respecto, Da el paso. decide hacer algo al respecto. Ramiro, por favor, termine su Este, conclusión. No, fíjate que, perdón, Betito, No, sí. que Donald Trump ha dicho que va a haber ataques terrestres a México. No sé si a México. Dijo, vamos a combatir de manera terrestre Ok. al narcotráfico. Ya, En digamos. cualquier lado, seguramente. Pero antes ¿no? dijo, había Piloto. mencionado antes a Colombia y a México. Sí, pero ya Ya. habló con Petro. Pero tenemos Y nuestros ya lo invitó. propios Y Trump, habla, ¿no? habla acá con, en el país. ¿cómo se llama el Diosdado? ¿No? Diosdado Cabello. Y padrito el otro.
Ayer o anteayer, que el petróleo es nuestro. Y hoy día ya están negociando. ¿Cómo entiende la así estupidez? son. me explico? Bueno, Así son. Así son. ayer Suiza bloqueó las Todos cuentas mienten. de alguna gente, ¿no? Sí. Ya no hay billete, pues. No, ¿a quién le convienen esos bloqueos? Van a empezar a negociar. No, Va a entrar papá, billete. a los dueños Ah, de los obvio, bancos. obvio, No, es que obvio. no los pueden mover por orden judicial, Lo van a- pero ellos sí lo pueden 4 utilizar. años. Lo van a tener reservado 4 años. Y van a tener ahí. Si yo te contara, circulando. Yo te conté. si yo te contara una que hay Es aquí. el Ramiro Banquero. Ah, eso no sabía. ¿Terminó Ramiro o no? Eh, Tiene que terminar su argumento. ¿Sí ves? No. Relación odio-amor, Sí, sí, es sí, clarísimo. No, sí. Pero Lo- él lo- dice que a manera de conclusión tiene que cerrar, por favor. Fíjate No. que cuando yo venía manejando, lo único que no escuchaba. deja terminar. la- lo único que escuchaba era la voz de los dos. Y Cecilia no hablaba y decía, pero ¿por qué no le Cecilia hizo una pregunta y brunco, los dos. O sea, Ni siquiera yo pude hablar. Nada. O sea, ¿Quiere la explicación? No, pues. Porque al principio estábamos solo Andrés y yo, y Cecilia Sí, llegó pero si 20 ya del minutos resto- después, junto con Daniel. Dice- No, porque el tema se Da- estaba desarrollando. Andrés dice, es que mira, el vaso tiene que ser redondo y Ramiro entraba. Si Porque usted no quiere es poner redondo- orden, venga temprano. Ah, carajo. Ya, Ah, punto. caramba, ejerciendo el poder, A ver, ejerciendo no el va a poder. terminar. Entonces Andrés No lo van a decía- dejar terminar, señor. Andrés decía, es que porque la política es que tiene que ser así. Chuta, no lo deja terminar. Así Entonces, es, una así idea es, que así es. el invitado es él, no usted. Bueno, ahora sí. No Uno llega quiere temprano y viene venir aquí a Pero es pegar. que eso para el oyente Ajá. es terrible. 8 de la mañana con 59 minutos. Vámonos a la pausa. Gracias, Andrés.